El 26 de julio de 1944, a unas 3 millas al sur de Saint-Lô, el sargento Frank Novak permanecía junto a su Sherman observando un parte que sonaba como una sentencia. Las cuentas eran crudas y sencillas. Un Tiger alemán podía destruir su Sherman desde más de 1 milla de distancia, mientras que el cañón de 75 milímetros del Sherman necesitaba acercarse a menos de 300 yardas, 3 campos de fútbol, para siquiera comprometer la coraza frontal del Tiger. 2 días antes, un solo Tiger había dejado fuera de combate 11 carros aliados, 11 tripulaciones, 55 hombres. La doctrina americana decía avanzar en línea, concentrar fuego, seguir el manual, pero Novak, que había ayudado a fabricar esos Shermans en Detroit, sabía de que eran capaces. Aquella noche, mientras dibujaba ángulos en su libreta, vio un detalle que los redactores del manual jamás habían considerado. No se trataba de un cañón más potente ni de blindaje más grueso, sino de un problema geométrico que podía convertir unas probabilidades de 5-1 en algo que la Wehrmacht no esperaba. La mayor fortaleza del Tiger iba a convertirse en su punto débil. Antes de entrar en los detalles, suscríbete para más historias desconocidas y deja un comentario contando desde dónde nos ves. El 24 de julio de 1944, a las 0600, la zona de concentración olía a diésel y tierra húmeda. El aire de la mañana era lo bastante frío como para que el aliento de Frank formara pequeñas nubes mientras se apoyaba en el casco de su Sherman M4A1, bautizado Lucky Strike con pintura blanca a modo de broma por su artillero. Frank no se sentía afortunado, solo cansado. Llevaba 20 minutos intentando escribir la misma carta a Rose, tachando líneas y empezando de nuevo porque no encontraba cómo decirle que después de 3 semanas en Normandía lo peor no era el combate, sino la espera. Habían cruzado mediotracks alemanes 2 veces y la semana anterior habían dejado fuera de servicio un Panzer IV cerca de un seto. El Sherman había respondido como debiera, fiable, rápido, suficiente. Lo superamos en número, escribió por fin, porque era verdad y porque Rose necesitaba creer que volvería a casa. A su alrededor la tripulación cumplía su ritual matinal. Jaime Walsh limpiaba la recámara del cañón con la misma paciencia de Iowa, una canción religiosa en los labios cuando se ponía nervioso. Rodríguez miraba el reloj, Chen ya calculaba ángulos en su cabeza. Cuando a las 0700 el S-2 del batallón reunió a los comandantes de carros, nadie bromeaba. El capitán Morrison, con cara de fatiga, explicó que tenían confirmación de un Tiger operando en los setos cerca de la colina 192, indicativo Iron Ghost, al mando del Oberleutnant Karl Brandt, con 47 bajas confirmadas desde Túnez. En 48 horas aquel tanque había destruido 11 vehículos aliados, 3 de ellos Shermans. Morrison desplegó diagramas comparativos del M4 y del Tiger. Frank había visto esos esquemas en Detroit cuando entrenaban a las tripulaciones, pero verlos en una tienda a 3 millas de donde el Tiger aguardaba daba otra dimensión a los números. El cañón de 75 milímetros del M4 penetraba 68 milímetros de blindaje a 500 yardas, la coraza frontal del Tiger era de 100 milímetros, el cañón de 88 milímetros del Tiger podía atravesar el frontal del Sherman desde 2.000 yardas. Frank hizo las cuentas como hacía antes para cuotas de producción. El Tiger podía abatirlos desde más de 1 milla, ellos debían acercarse a 3 campos de fútbol y aún necesitarían suerte. Recordó la cadena de montaje, 5 Shermans por cada carro alemán. No podemos construir tanques tan buenos como los alemanes, decía el capataz, pero podemos construir 5 por cada uno suyo. Cantidad frente a calidad, la potencia industrial americana contra la ingeniería alemana. Sonaba bien en un discurso y peor cuando estabas dentro de uno de esos 5, sabiendo que había sido diseñado para ser prescindible. Jaime preguntó si no podían evitar el choque frontal. Morrison respondió con la doctrina: se suprime con humo, se avanza en línea y se concentra el fuego, y los comandantes fueron dispersándose bajo la lluvia. Frank reunió a su tripulación y, tocando la carta de Rose en su bolsillo, les dijo en voz baja que seguir el manual los condenaría pero romperlo los expondría a un consejo de guerra. Mientras tanto, un comandante alemán con 47 bajas aguardaba en el seto. El 25 de julio a las 0815 la columna americana avanzó en formación perfecta, 5 Shermans a intervalos de 50 yardas, exactamente como marcaba la doctrina. La visibilidad no superaba las 50 yardas entre los setos de 8 pies de altura. A las 0822 el primer Sherman dobló una esquina y se oyó primero el crujido seco de un disparo distinto al artillado, la física de un proyectil alemán de alta velocidad viajando a más de 2.600 pies por segundo, luego la explosión. El Sherman líder dejó de ser un vehículo funcional al atravesarle la placa frontal el 88 milímetros como si fuera cartón, estallando en llamas cuando la munición cocinó. Frank ordenó retroceder, pero otra pieza de la columna ya empujaba hacia adelante siguiendo la doctrina. Otro disparo alcanzó a un Sherman a 1.600 yardas,
arrancando la torreta de cuajo y matando a 3 tripulantes al instante. 2 más saltaron fuera del carro envueltos en llamas y gritos. Dentro del Sherman, Frank buscó al Tiger entre humo, setos y restos ardientes sin encontrarlo. Jaime, con la voz temblando, preguntó dónde estaba y Frank no supo responder. A 800 metros, en posición elegida por su capacidad de fuego cruzado y ocultamiento, Karl Brandt observaba con sus prismáticos 6, la óptica devolviéndole blancos nítidos a esa distancia. El Tiger estaba medio enterrado junto al seto, con la torreta expuesta y líneas de tiro limpias hacia 3 vías de aproximación. Target Panzer, range 1.600, dijo con calma al artillero que ajustó mira y deriva. El cañón KWK-36L/diagonal 56 lanzaba proyectiles a casi 3.000 pies por segundo, trayectoria plana y penetración devastadora, tiempo a objetivo 1,8 segundos. Por la óptica, Karl vio trazadoras cruzar y otro Sherman arder. Profesional, preciso, como le habían enseñado en la escuela de blindados. Mientras registraba bajas y munición consumida, 2 kills, 4 disparos, 32 restantes, su cargador, Smith, preguntó si era verdad que un Tiger equivalía a 10 Shermans. Karl pensó en la propaganda, en las proyecciones de invencibilidad, y respondió que la verdad era más simple. La ingeniería alemana más buen terreno daba ventaja, pero las ventajas se agotan. El combustible bajaba y las líneas de suministro eran frágiles. Dentro del surco, Frank notó la desesperación de la radio pidiendo apoyo. No podían pelear aquel enfrentamiento a distancia. Estudiando el terreno y recordando los cuellos de botella en Detroit, Frank buscó una solución. Había que cambiar las matemáticas. A las 0200 del 26, incapaz de dormir, Frank dibujó una alternativa. Si el Tiger era fuerte de frente pero lento de torreta, y los Shermans eran ágiles, ¿qué pasaba si 3 carros llegaban simultáneamente desde ángulos distintos? En vez de darle objetivos uno a uno, forzarlo a elegir. Calculó velocidades, distancias y tiempos. El M4 alcanzaba 30 millas por hora en carretera. La torreta del Tiger tardaba hasta 60 segundos en girar manualmente, 30 con servo. Si 3 Shermans convergían al mismo instante, el Tiger no podría cubrirlos a todos. A las 0300 fue al cuartel del batallón con bocetos y sincronizaciones. Morrison, con ojeras y el peso del mando, escuchó la propuesta. Un Sherman pinear de frente con humo mientras 2 rodeaban por rutas paralelas a máxima velocidad, forzando rotaciones y errores. Si te equivocas, esos 9 hombres quedan bajo tu responsabilidad, dijo el capitán. Finalmente accedió a una oportunidad. 3 tanques, ataque sincronizado a las 0600. Novak despertó a Chen y Rodríguez antes del alba y les explicó el plan, que llamaron Texas Twist. Miguel avanzaría frontalmente y desplegaría humo a 200 yardas. David y Frank flanquearían por rutas paralelas a toda velocidad, golpeando al Tiger desde 3 direcciones en menos de 60 segundos. La sincronización sería vital. Los relojes se ajustarían y se usarían señales de radio cada 30 segundos para mantener la coordinación. Rodríguez, con serenidad curtida por 3 desembarcos, aceptó la responsabilidad. No quería mandar de frente a sus 4 hijas. Mientras tanto, Karl Brandt en su torreta había notado patrullas americanas explorando varias entradas y sabía que su combustible era escaso, tal vez 36 galones, apenas para maniobras limitadas. El margen de ventaja se estrechaba. A las 0600 los 3 Shermans arrancaron por carriles distintos, motores rugiendo, convergiendo como los vértices de un triángulo hacia la posición del Tiger. Lucky Strike rebotó sobre caminos agrícolas a 28 millas por hora, más rápido de lo aconsejado por la doctrina entre setos. El plan dependía del tiempo. Llegar demasiado pronto significaba ser abatido en soledad, llegar tarde y ver el compañero arder. A las 0200 del 26, incapaz de dormir, Frank dibujó una alternativa. Si el Tiger era fuerte de frente pero lento de torreta, y los Shermans eran ágiles, ¿qué pasaba si 3 carros llegaban simultáneamente desde ángulos distintos? En vez de darle objetivos uno a uno, forzarlo a elegir. Calculó velocidades, distancias y tiempos. El M4 alcanzaba 30 millas por hora en carretera. La torreta del Tiger tardaba hasta 60 segundos en girar manualmente, 30 con servo. Si 3 Shermans convergían al mismo instante, el Tiger no podría cubrirlos a todos. A las 0300 fue al cuartel del batallón con bocetos y sincronizaciones. Morrison, con ojeras y el peso del mando, escuchó la propuesta. Un Sherman pinear de frente con humo mientras 2 rodeaban por rutas paralelas a máxima velocidad,
forzando rotaciones y errores. Si te equivocas, esos 9 hombres quedan bajo tu responsabilidad, dijo el capitán. Finalmente accedió a una oportunidad. 3 tanques, ataque sincronizado a las 0600. Novak despertó a Chen y Rodríguez antes del alba y les explicó el plan, que llamaron Texas Twist. Miguel avanzaría frontalmente y desplegaría humo a 200 yardas. David y Frank flanquearían por rutas paralelas a toda velocidad, golpeando al Tiger desde 3 direcciones en menos de 60 segundos. La sincronización sería vital. Los relojes se ajustarían y se usarían señales de radio cada 30 segundos para mantener la coordinación. Rodríguez, con serenidad curtida por 3 desembarcos, aceptó la responsabilidad. No quería mandar de frente a sus 4 hijas. Mientras tanto, Karl Brandt en su torreta había notado patrullas americanas explorando varias entradas y sabía que su combustible era escaso, tal vez 36 galones, apenas para maniobras limitadas. El margen de ventaja se estrechaba. A las 0600 los 3 Shermans arrancaron por carriles distintos, motores rugiendo, convergiendo como los vértices de un triángulo hacia la posición del Tiger. Lucky Strike rebotó sobre caminos agrícolas a 28 millas por hora, más rápido de lo aconsejado por la doctrina entre setos. El plan dependía del tiempo. Llegar demasiado pronto significaba ser abatido en soledad, llegar tarde y ver el compañero arder. A las 0602 el Tiger disparó a ciegas a través del humo que Rodríguez había levantado con proyectiles de fósforo blanco. Su principal ventaja, la mira perfecta, se anuló. Frank marcó 45 segundos hasta la posición de flanqueo y ordenó mantener velocidad. Entonces Lucky Strike salió por un hueco en el seto a 600 yardas, presentando por primera vez un perfil lateral perfecto del Tiger, la coraza angular, el largo cañón de 88, la cruz alemana en la torreta. El 75 mm del Sherman escupió una bala que impactó el lateral donde estaba el compartimento de munición, chispas y metal retorcido, pero el Tiger siguió moviéndose. En ese instante Chen apareció por el flanco opuesto a 500 yardas y acertó en el anillo de la torreta, donde el blindaje era más fino, produciendo metralla que dejó la pieza principal atascada. El Tiger ya no pudo girar la torreta lo bastante rápido para enfrentar a los 3 atacantes a la vez. Rodríguez empujó a través del humo a 400 yardas y comenzó el tercer ángulo de ataque. En 15 segundos, con 9 proyectiles dirigidos, una de las cargas atravesó la cubierta del motor y prendió fuego al compartimento. La máquina vomitó humo negro mientras la tripulación alemana salía por las escotillas con las manos alzadas. Karl Brandt fue de los últimos en abandonar, junto a Smith y los demás, contemplando como 3 Shermans rodeaban la máquina que la propaganda había tildado de invencible. Sus manos estaban en alto, pero su semblante era sereno, el de un ingeniero que asistía a la resolución de un problema que había creído sin solución. Frank ordenó acercarse y apuntar al grupo de prisioneros. A 50 yardas pudo ver a Karl con claridad, más viejo de lo que esperaba, quizá 32 años, con la postura de quien comprende el momento exacto. 5 años de propaganda le habían dicho a Karl que un Tiger equivalía a 10 Shermans. Aquella mañana 3 tanques habían derribado su máquina no por ser mejores, sino por pensar distinto. Cuando Frank iba a mandar asegurar a los prisioneros, el radio del batallón cortó la calma. Contacto con Tiger en la cuadrícula Quebec 74, pedían apoyo urgente. Rauide 6 y 7 habían sido destruidos. Otro Tiger, a 2 millas al este, más Shermans ardiendo. Frank miró sus reservas, medio tanque de combustible, 71 rondas, su tripulación agotada. Aún así, no podía quedarse. En 3 segundos tomó una decisión, bajó de la torreta, cruzó al Tiger alemán con la pistola desenfundada apuntando al suelo, y en alemán rudimentario, preguntó cuántos Tigers había. Karl le respondió en inglés con acento, 2 más, tal vez 3, no podían enfrentarlo solos. Frank ordenó tomar prisioneros y ató las muñecas de Karl con bridas, entonces le dijo que vendría con ellos para explicar cómo derrotar a los otros. A regañadientes Karl aceptó, no por traicionar a su patria, explicó, sino porque ver a hombres morir por malas doctrinas, de un lado u otro, no era ingeniería, era asesinato. En marcha hacia Quebec 74, Karl, sujeto y vigilado por Jaime, comenzó a señalar posiciones en el mapa. El Tiger enemigo estaría hull down con campos de fuego superpuestos. La coraza lateral de 80 milímetros era vulnerable a 75 milímetros a 800 yardas y se impactaba limpio. La velocidad de giro de la torreta era su debilidad. Llegaron a la zona y encontraron una escena ardiente.
un Sherman con la torreta arrancada, otro dañándose y retrocediendo. Frank ordenó ejecutar el Texas Twist, Chen y el Rauide 7 maniobraron por rutas paralelas, y Karl, con voz fría y académica, marcó rangos y ángulos como si diera una clase. El fósforo blanco explotó sobre la posición enemiga, el Tiger disparó a ciegas y Frank atraía la atención frontalmente mientras sus flanqueadores corrían a máxima velocidad. El plan funcionó. Rauide 7 golpeó el motor a 550 yardas, 3 impactos rápidos y el carro quedó inmovilizado. La tripulación alemana abandonó el vehículo, manos en alto. Minutos después apareció un Sherman Firefly británico con un cañón de 17 libras y el teniente Powell sonrió y felicitó la maniobra. Pronto no haría falta tanta coreografía, porque ese cañón atravesaba un Tiger de frente a 1.000 yardas y la producción ya aumentaba. Mientras los MPS detenían a Karl, y Frank, dos ingenieros que alguna vez habían fabricado maquinaria distinta, se estrecharon la mano en reconocimiento mutuo. Jaime observó con su Biblia bajo el brazo, comprendiendo que a veces la dignidad tenía más peso que la propaganda, incluso en la derrota. 3 meses después, la táctica de flanqueo Texas Twist apareció en la doctrina de carros estadounidense. La producción del Firefly alcanzó 600 unidades en septiembre y los Tigers dejaron de ser invencibles para convertirse en blancos con vulnerabilidades conocidas. En noviembre Frank recibió noticias del Comité Internacional de la Cruz Roja. Karl Brandt estaba vivo en un campo de prisioneros en Inglaterra, colaborando con interrogadores aliados al explicar el diseño alemán y, según decía una nota, dibujando ideas de ingeniería que no fueran armas, quizás puentes o grúas. Aquella noche Frank escribió a Rose: «Hoy aprendí algo que la propaganda nunca contó. Las guerras no las ganan las mejores máquinas, sino las mejores ideas, y a veces incluso los enemigos pueden enseñarte a ganar». Miró el esbozo que Jaime había hecho en la Biblia de 3 Shermans rodeando a un Tiger y por primera vez sintió que las cuentas cerraban.